Bien, un breve trabajo de evaluación sobre la ubicación geográfica de las parcialidades guaraní en la época de la llegada de los conquistadores españoles a América del Sur. Los chicos, si prestaron atención a lo que hemos desarrollado recién, van a hacer correctamente el ejercicio que se les pida. El que no lo aprendió va a tener que llevar al hombro los equipos del canal hasta el puerto. ¿Qué les parece? Dijimos, este extenso territorio que aquí está marcado con este círculo irregular, el círculo rojo, este es el territorio ocupado por las diversas parcialidades de la gran nación guaraní, que comprendían hacia el norte el Mar Caribe, las Guayanas, parte de Venezuela, todo el territorio del Brasil, todo el territorio de Paraguay, parte del territorio de Bolivia y parte del territorio de Uruguay. ¿Estamos en condiciones de hacer el ejercicio, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, por favor, de a uno, ustedes le colocan el nombre al país que corresponda, en donde estuvieron habitando los aborígenes guaraní. El primero, a ver, ¿qué país? Uruguay. Entonces, colocarla ahí. Muy bien, el primero exitosamente. Otro más, por favor. ¿Qué país te corresponde? Guayanas. A ver si la altura te da. Ah, comprendió la ayuda. Muy bien. Otro más. A cualquier altura va a alcanzar. Venezuela. Muy bien, Venezuela. ¿Hay más? Otro más. ¿Qué país te corresponde? Argentina. Ah, muy bien. Adelante, por favor. A ver, Bolivia. Dale. ¿Dónde está Bolivia? Ahí está Bolivia. Muy bien. Nos quedan dos. ¿Seguro que no sabes? Muy bien, Paraguay. Y el más grande. Ahí está. Guayanas, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina. Aquí han estado los indios guaraní a la llegada de los conquistadores españoles. Amigos, vamos a tratar de suplir de alguna manera el trabajo que hoy no se pudo realizar. ¿Cuál es? El desarrollo total de una clase en lengua guaraní. Por la ausencia de los alumnos debido a la inclemencia del tiempo, entonces contamos con muy pocos, 3 o 4 por cada grado. Los hemos juntado para que hagan mayor número y se modifica el plan de clase. Hoy tenemos cultura guaraní o cultura paraguaya, va bien en general, así es, ¿verdad? Cultura paraguaya, a cargo de la profesora Graciela Ramírez y alumnos de distintas edades y de distintos grados de la Escuela Héroes de la Guerra del Chaco. Pese ya guara coña neñe guarani rubi bella ya ta kwa anga hanya henduta paisa wamba Paraguay ba teba ko apehina mitarusu o imita hakora shaukata haukata Paraguay ba tea hanya henduta ko apepti pupotune pona vagina ureko vagina Emiliano R. Fernández mbae hina koa eñuda kue guarambarepe aupe mbae vape pupotu o pura gente yandebe ko amita kuña mitarusu y katu hawai shaña endua ya shao pavabe canal 11 rupibe peixe ya guareco Emiliano R. Fernández mbae hina koa ko pura hei era vagina she para jekue. El destino se obliga a pájaro que ya ha de ser para que
Angeo Putum, me sombra por casa cuevo, calma feliz sosiego, pego sardo no dive, hace mongo de aceite, ay no me de hui, de pole y no sufrir, adiós para que cue. Pues ahora, Graciela, esto que acaban de hacer los chicos, ¿siempre lo hacen en clase? Oye, poco gente, hacen siempre, constantemente, acuerdo ya poco, a combatir por ahí, te va a copura, hey, pero en duda que te Emiliano, remba, anda, año imba, ante, está, hina, pe, ya huele comiñe, para de guavas, acuerdo, cuento ya pues, que es algo con tú. Pero siempre música paraguaya. Siempre. Bueno, entonces hay una esperanza de que las nuevas generaciones vayan recuperando eso que es nuestro, la polca, la guarania, que pareciera que está fuera del gusto de la juventud. Ahora, a partir de esto, yo creo que les va a gustar más lo nuestro. Sí, así como usted dice, profesor, a partir de ahora ya es ayer más, amboe pura ella huerecoba te imita cuñaí, era vagina ayelen, o uta pura ella y ande te ipo tumbe que minte, como vegas aguaña en el corazón pecha. Chiperita. Chipaso o chipabati, chipasado, chipakali, aramiro hamandubi, chipapiru, chipakura, chipawasush, chipapu ashanyonga tunde vengana. Opeibo hara, vaya recogana. Coanga ya huereco ñeina ñe potu, ñe irete, xawa guarani tema, guaranimba ete, va y catunomaisha. Ya güero joru, ñambo joru, ese ya endereza en el corazón. Con amita cuña mi shira en mi güero guañandebe, o muñeeta yandeñe epotu y mi, shetaba al ver dire guava, hashesu ñemo con un peisha ya güereco, con ambos apumita cuña ime, lina bella güereco a yelempe, javei, ya güereco ñanendive, henripe, ñe epotu, peisha ña enduta. Shetaba al ver iba, seco apea, anahi aymaraba, torillo e juega. Coamente ya topa pe yo que no me murió pe esa misa y cojamba esa y te paipora se estaba al verdigua coamente ya ni ayara torillo y juega pe yo que no me murió pe esa misa y cojamba esa y te paipora hace sumarangatun de shagua shenda yuku en la que me embukura por paisagua kunu. Bien, ya no tenemos tiempo para otra cosa. Aquellos que querían algo más de a, e, i, o, u, etcétera. Bueno, la cita es el próximo miércoles en este mismo horario por Canal 11 y Canal 12 Copal. Muchas gracias.